Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio para que hablemos de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, para que hablemos también un poco del pasado, que es ese espejo en el que está el reflejo y las claves y algunas de las preguntas y las respuestas más inquietantes y aleccionadoras de nuestro propio tiempo, de nuestro presente. Algunos recordarán aquí que en nuestra primera salida me referí a una conmemoración sombría, la llegada al poder hace 90 años y algo más, en enero de 1933, del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el partido nazi comandado por Adolf Hitler, que cumplía de esa manera su propósito tenaz de adueñarse del gobierno de la moribunda República de Weimar, que de hecho acaba de esa manera cuando empieza la tiranía, la dictadura del régimen nazi, el llamado Tercer Imperio. En realidad, ese proceso duró toda una década de fragua y construcción, desde cuando Hitler trata de tomarse el mando en un golpe de estado fallido, en un golpe de mano, en una cervecería en Baviera a finales de 1923. Viene entonces una década traumática para Alemania, marcada por toda clase de contradicciones. Por un lado, la frustración, la perplejidad, el desánimo, esa sensación de la tragedia y la derrota de quienes habían visto levantarse uno de los grandes poderes de la Europa moderna, el Segundo Imperio, desde 1871, que fue derrotado a finales de 1918 en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, y que luego tuvo que pagar carísima la humillación y la derrota ante sus enemigos y verdugos, en especial en el Tratado de Versalles, en el que se oficializa la rendición de Alemania. Y las condiciones de esa entrega son tan onerosas que los alemanes van a vivir oscilando entre la frustración y el resentimiento y un furor vital que tuvo mucho también de esplendor artístico y estético y una necesidad desenfrenada de reivindicar también ese milagro que significaba haber sobrevivido, por un lado, a la Gran Guerra y luego al epílogo de la Gran Guerra, que fue la peste, la pandemia de la gripa española, el virus H1N1, que dejó casi tantos muertos como la propia guerra. No más terminada la guerra, en 1919 hubo un intento en Alemania de establecer una república soviética, bolchevique, de inspiración rusa. Duró unos pocos meses y se desata casi una guerra civil, pero también estaba allí la sombra y la amenaza latentes de la revolución comunista. Los anarquistas, los provocadores, los demagogos, los ideólogos de la izquierda querían servirse de ese edificio tambaleante del imperio alemán para derruirlo por completo y establecer sobre sus ruinas un nuevo orden que fuera la réplica de lo que habían logrado los bolcheviques en Rusia. La respuesta ante semejante amenaza y semejante panorama fue, por un lado, la de los voceros de la democracia y del Estado de Derecho, de la cultura
liberal, que sin embargo no tenían en sus manos los recursos ni los instrumentos para hacerle frente a una situación catastrófica. Incluso la mayoría de la gente culpaba al viejo orden, a esos ancianos en los parlamentos que encarnaban el mundo decadente que había llevado a Alemania a la Gran Guerra y a la derrota. Y hubo otro antídoto, que era el de la derecha extremista y radical, que también empieza a pescar en río revuelto, en ese caldo de cultivo en el que la gente necesita oír respuestas categóricas, una explicación contundente que la sosiegue, que la tranquilice. Los dueños de la razón y de la sensatez no tenían esas respuestas, no tenían esas fórmulas. En cambio, los demagogos sí se sacaban del bolsillo, de la chistera, toda clase de falacias para encontrar un culpable. Lo que había hecho Mussolini en Italia era muy parecido. Lo había logrado desde 1919 hasta 1922, cuando se toma el poder italiano y doblega a la monarquía y doblega al Estado de Derecho y doblega a la sociedad civil, funda el fascismo y concibe un esquema político, una estrategia en la que va a darse una revolución desde la otra orilla, una revolución de derecha que acude a los mismos métodos convencionales de la izquierda en el siglo XIX europeo. Entre otras, ese expediente que se llama la acción directa. Pasarse por la faja las instituciones y salir a la calle para disputarse en ella el poder y la legitimidad, palmo a palmo contra los bolcheviques, contra los comunistas. Es el discurso del odio, el resentimiento, la glorificación de la violencia, y en eso el nazismo alemán fue un discípulo aventajado del fascismo italiano, con otros ingredientes. Por ejemplo, el discurso racial del antisemitismo y un nacionalismo exacerbado que apuntaba también a ganarse el favor de todos esos herederos y deudos del imperio que había sido derrotado en la Gran Guerra y que se fueron escorando, que se fueron alineando con las consignas virulentas, mesiánicas y perversas de los agitadores de todo tipo. El más hábil de ellos, sin duda, Adolf Hitler, ese mediocre caporal austriaco que acabó la Primera Guerra Mundial mordiendo el polvo del resentimiento, completamente enceguecido, y que salta de allí a volverse el caudillo de una turba de desadaptados que están convencidos de que la violencia les va a abrir el camino hacia el poder. Ese proceso, insisto, iba a durar toda una década en la que la economía alemana se quebró varias veces. En un momento dado, su moneda perdió el valor por completo y al final va consumando su propósito, el proyecto del nazismo de que en distintas instancias políticas y electorales el pueblo alemán los vaya señalando a ellos como los que tienen la solución ante semejante desastre. ¿Cómo fue posible que eso ocurriera en el país más ilustrado, más educado de Europa? Uno de los ejemplos
del desarrollo no solo industrial y económico y militar, sino también académico y cultural. Esa sigue siendo una pregunta que se refleja en la que es quizás la bibliografía más grande y copiosa desde el punto de vista de los estudios históricos sobre un fenómeno del pasado que no tiene rival en la curiosidad de los lectores, incluso en los documentales, en las películas. Sobre el nazismo se ha escrito y se ha pensado ya casi todo. Hay diarios, hay crónicas, hay memorias, hay libros de historia militar, libros de teoría política, de esoterismo, hay piezas de ficción, de no ficción, porque la pregunta sigue vigente. ¿Cómo pudo ocurrir semejante horror? Al asomarse en los socavones de la sociedad que engendró ese infierno, está muy claro que se daban estos rasgos que ya mencioné, la frustración, el resentimiento, y alguien tuvo que abrir esas alcantarillas para que salieran todos sus demonios. En el fondo, la dictadura nazi es como un proceso de alienación colectiva, es un acto de enajenación, una posesión casi diabólica de un pueblo que renuncia a la conciencia, a la razón, a la dignidad. Sabemos ya que los dispositivos para oficiar ese ritual eran unos de índole expresa, categórica, violentísima, pero había otros también muy sutiles y no menos eficaces. Cuenta Stefan Zweig en su libro de memorias, más bien en su autobiografía, esa obra maestra que se llama El mundo de ayer. Cuenta allí Stefan Zweig que su última visita a Austria, a su patria, pocos días después, en marzo de 1938, de que los nazis se hubieran tomado el poder, llegó él a visitar a su madre, que era una anciana de 85, 86 años. Y él se dio cuenta de la negligencia e incluso la festividad con que todos en Viena, que había sido la capital no solo de uno de los imperios más grandes y deslumbrantes de Europa, sino también el epicentro del mayor esplendor literario y cultural de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y sin embargo, allí la gente se tomaba con desprevención la forma en que los nazis se estaban adueñando del poder en Austria. Y cuenta Zweig que salió a caminar, a dar un paseo con su madre, al parque al que siempre iban. Y había ya una prohibición, una restricción del nazismo. Los judíos podían ir a los parques, sí, pero no podían sentarse en sus bancas. Les estaba vetado el acto mínimo de sentarse a descansar en la banca de un parque. En esa disposición tan mezquina y tan perversa, Stefan Zweig intuye todo el horror que les corría pierna arriba a los europeos y en particular a los alemanes, a los austriacos, por cuenta del nazismo. Hay otros testimonios parecidos que nos van revelando cómo fue desarrollándose esa dictadura, porque hoy ya tenemos clarísimo que ocurrió y conocemos sus lecciones y sus advertencias, y vivimos
espeluznados por sus alcances, por ese infierno que quedó allí encarnado como una categoría objetiva de la historia. Y sin embargo, al principio no todos intuyeron qué era lo que iba a pasar. Muchos, de hecho, aplaudieron el horror y lo prefirieron a los actos de decoro, de dignidad, de entereza de aquellos que desde el primer momento sabían cuál iba a ser el cauce de las aguas. Hoy en Calamares en su tinta quiero recomendarles y quiero hablar de 4 autores que escribieron libros muy extraños y en eso se parecen. Los grandes libros nos ofrecen la familiaridad de su excepcionalidad y todos como que transpiran la misma gracia y esa aura que nos va llevando a sus páginas con magnetismo, y en ellas nos encontramos con una visión de las cosas que es única e irrepetible. Hoy quiero que hablemos de 4 autores y 4 libros que dejaron un testimonio, un documento de lo que fue el nazismo desde sus orígenes hasta la catástrofe final en 1945, pero nos cuentan esa catástrofe desde una visión personalísima que yo creo que es quizás el mejor camino para adentrarse en la comprensión histórica de lo que ocurrió en la Alemania de los años 30 y de los años 40. El primero de esos libros se llama Diario de un desesperado. Se publicó de manera póstuma en 1947 porque su autor, que se llamaba Friedrich Percival Reck-Malexeben, murió en el campo de concentración de Dachau en 1945. Su nombre lo pueden buscar ustedes solo como Friedrich Reck, R-E-C-K. Y su diario es una pieza magistral y luminosa, no exenta de ironía y de sarcasmo, incluso en esas circunstancias tan difíciles y dolorosas, porque además Reck-Malexeben no representaba ninguno de los rasgos y atributos de quienes fueron las víctimas del nacionalsocialismo. No era comunista ni socialista, no era un anarquista, no era gitano, no era homosexual, tampoco era judío. De hecho, él empieza a escribir ese diario preguntándose por qué tiene tantos desencuentros con el nazismo. Y su respuesta es la de un hombre inteligente, libre, decoroso y brillante, que sabe qué es lo que encierra semejante horror y semejante tiranía. Él empieza a escribir el Diario de un desesperado en 1936. Reck-Malexeben era el hijo de una familia feudal y aristocrática que había prosperado en los días del Segundo Imperio Alemán, ese imperio que surge cuando Prusia derrota a Francia en 1871 y Bismarck y los Hohenzollern erigen un nuevo poder que llegó a ser el más grande de Europa hasta la catástrofe de 1918. Hubo una legión de jóvenes herederos y nostálgicos de ese imperio, conservadores hasta lo más profundo de su alma, que por supuesto descreían de la democracia, del liberalismo, ni se diga del comunismo y del socialismo, pero que también veían con espanto y repulsión el surgimiento de esa derecha
revolucionaria que encarnaban Hitler y los nazis. Rekhma Alekseev era uno de esos jóvenes como Carl Schmitt, como Ernst Jünger, como Oswald Spengler, el historiador y filósofo de la historia, amigo de Rekhma Alekseev y cuya vida se le parece tanto también porque Spengler era médico y se dedicó luego a la literatura. Rekhma Alekseev también había estudiado medicina, pero su verdadera vocación estaba en los libros. Y el libro más importante que hizo en su vida fue un diario secreto que empieza en 1936 y que llega hasta 1944, año en el que lo van a apresar y luego va a morir a manos de esos verdugos del campo de concentración en Dachau. En el diario de un desesperado, en una de las primeras entradas, hay el relato de las 3 o 4 veces en las que Rekhma Alekseev se encontró con Hitler en la vida. Una de ellas muy temprano, en 1920, y lo describe como un personaje siniestro, con un aura espesa, grasiento, desagradable, carcomido por el odio. La última vez en que Rekhma Alekseev vio a Hitler fue en 1932 en un restaurante berlinés. Para ese momento Hitler ya era una de las grandes figuras de la política alemana e iba camino muy pronto a adueñarse del gobierno. En ese restaurante, Rekhma Alekseev estaba con un amigo y él llevaba en su bolsillo una pistola. Cuenta que la situación ya era tan caótica y tan difícil que casi todo el mundo iba armado. Rekhma Alekseev empieza a acariciar el gatillo de su pistola y sueña con la posibilidad y con el dilema de dispararle a Hitler. Luego, con el paso del tiempo, se arrepintió de no haberlo hecho y conjeturó lo que hubiera sido la historia de su país si él hubiera consumado ese atentado que recrea además de manera magistral también Javier Marías en su última novela que se llama Tomás Nevinson. Marías era un gran lector de Rekhma Alekseev y en su última novela, casi línea a línea, reproduce lo que fue ese instante en el que la historia de Europa y del mundo habría podido cambiar si Rekhma Alekseev hubiera desenfundado su arma y le hubiera disparado al Führer. No lo hizo y ya sabemos lo que ocurrió. Las consecuencias de eso que ocurrió llevan al propio Rekhma Alekseev a lo que él llama un exilio o una emigración interior. A diferencia de los judíos, los gitanos, las minorías y los homosexuales, él no tiene que abandonar Alemania, pero se siente como un exiliado en su propia patria. Y su exilio es la razón, la conciencia, la clarividencia de que todos allí se estaban plegando a un proyecto político y moral que era siniestro, que era una estafa intelectual, ideológica, que sin embargo conquistó el alma y el corazón de la mayoría de los alemanes. El segundo libro del que les quiero hablar hoy también lo escribió una víctima del nacionalsocialismo. Ella sí era judía, se llamaba Margarita Weizenstein, aunque la conocemos por su nombre de casada, Grete de Francesco. Se había casado con un ingeniero italiano que provenía de esa región de frontera entre Austria e Italia, Giulio de Francesco. Sabemos muy poco de la vida de Grete de Francesco, quedan solo 2 o 3 imágenes suyas. Era historiadora del arte,
quizás estudió o en Inglaterra, o en Bolonia, o en París. Sabemos que hizo estudios políticos en Berlín porque allí dejó escrita una tesis magistral sobre Mussolini y el fascismo. Ella tenía amigos en distintos círculos intelectuales. Fue amiga de Walter Benjamin, fue amiga de Theodor Adorno y sentía una devoción especialísima por el que era sin duda el más grande de los escritores alemanes de su tiempo, Thomas Mann, quien también por su condición judía tuvo que abandonar Alemania. De hecho, el único libro que escribió y que publicó Grete de Francesco, y que es una obra maestra, escrita con un tono distante y seco y con un estilo literario que muchas veces se acerca al de la poesía, aunque estamos hablando de un tratado histórico y sociológico. El único libro que publica Grete de Francesco se llama El poder del charlatán y está inspirado en una pequeña novela de Thomas Mann que se llama Mario y el mago y que recrea la estancia de una pareja en un pueblo marino italiano ya cuando los estragos del fascismo se sienten con todo su horror y todo su poder. A ese pueblo llega un adivino, llega un mago que termina seduciéndolos a todos. Grete de Francesco, inspirada en esa fantasía, en esa fábula, en ese libro de Thomas Mann, se lanza a escribir lo que en apariencia es la historia de la adivinación, las supersticiones, la magia, los curanderos y la milagrería desde inicios de la modernidad hasta el siglo XIX. Repito, en apariencia creemos que es una historia de la adivinación y las supersticiones en Europa desde el siglo XVI hasta 1800 y algo. Es un libro escrito de manera rigurosa y bellísima y como documento histórico es una delicia. Pero fue precisamente Thomas Mann quien dio en el blanco y encontró la verdadera clave que encerraba el poder del charlatán de Grete de Francesco. Thomas Mann dijo: este libro no es sobre los taumaturgos y milagreros y adivinos y estafadores y embaucadores de la Europa del 16 en adelante. Este libro es la tipificación intelectual, espiritual y moral de los artífices de la bancarrota de nuestra sociedad, que son unos charlatanes y que operan en el poder político como lo hacían los milagreros y los adivinos y los embusteros desde la Edad Media en nuestros países. Son unos saltimbanquis que empiezan a embrujar a las masas y que las van llevando de cabestro al abismo. Pero claro, el verdadero procedimiento de la adivinación, la magia y sobre todo la charlatanería es que sus voceros necesitan que sus víctimas se plieguen a ellos y desde antes quieran oír lo que ellos tienen para decirles. La gente hace de la magia y la charlatanería un acto de fe porque de antemano se ha rendido a sus premisas y porque quiere que esas falacias sean una realidad que el charlatán impone con gracia, con elocuencia y al final con el servicio de la violencia y de la fuerza. El poder del charlatán de Grete de Francesco es en realidad,
Y así lo descifra Thomas Mann, un tratado espectral y aterrador sobre los caminos que llevaron a que los pueblos de Europa se rindieran ante los peores charlatanes, para los cuales el discurso es un fin en sí mismo y no tienen escrúpulos de ninguna naturaleza. Para el charlatán, el discurso es el instrumento con el cual doblega a su pueblo y lo lleva hasta el desfiladero. Eso es este libro de Grete de Francesco, que tuvo que huir de varios países a lo largo de los años 30 y que acaba ajusticiada o acribillada más bien en Ravensbrück, un campo de concentración que era además casi siempre solo para mujeres, y allí murió, parece que en 1945. No sabemos casi nada de su vida y sabemos poquísimo también de su muerte, pero en Salzburgo una placa en el piso recuerda su nombre y recuerda su legado, que es uno de los mejores libros que se hayan escrito jamás, El poder del charlatán. El siguiente libro del que quiero que hablemos se llama El Tercer Reich, el Tercer Imperio de los Sueños. Lo escribió Charlotte Beradt, que en realidad era una periodista judía que se llamaba Charlotte Aron. En su caso también conservamos el nombre de casada, y fue una militante del Partido Comunista Alemán, aunque luego lo abandona como un acto de protesta contra los ultrajes y los atropellos y la deriva totalitaria del estalinismo. Charlotte Beradt era gran escritora, se dedicaba al periodismo y en 1933 tiene que parar todas sus actividades porque vive en Alemania y las nuevas leyes del nazismo le impiden ejercer su profesión. Y entonces ella, con una libreta y un lápiz, empieza a documentar y anotar lo que soñaban sus amigos que estaban en una condición parecida a la suya. Ella empieza a escribir con minucia lo que se les iba revelando en los sueños a quienes empiezan a vivir bajo el signo de la tiranía y la dictadura nazi. En ese ejercicio de transcripción fiel de los sueños de las víctimas del nazismo, Charlotte Beradt pasó casi toda la década de los años 30, hasta que en 1939 se va para los Estados Unidos y luego terminará recopilando esas anotaciones y las va a volver un libro fascinante e inquietante, que es eso, la antología de unos sueños, pero unos sueños que ocurren en un momento de la historia muy concreto, el de la tiranía nazi. Cómo se iba filtrando por las grietas del sueño y el inconsciente ese clima moral de la persecución perversa del nazismo. Eso es lo que trata de explicar y desentrañar Charlotte Beradt. Sus sueños, sin embargo, son muy reveladores, no solo por la premisa con la que ella trata de indagar en su naturaleza, sino porque los sueños siempre nos sorprenden. Los sueños son las ficciones de las cuales estamos hechos todos en la especie humana. Son las ficciones que nos habitan. Pasamos buena parte de nuestros días en el sueño más que en la vigilia. Nunca reconocemos, por ejemplo, lo bien que actúan los extras que salen en los sueños.
No sabemos quiénes son, quién les paga y sin embargo se comprometen con una destreza actoral y dramática que es conmovedora. El tema de los sueños y sus revelaciones viene de muy antiguo. Ya un personaje como Artemidoro de Éfeso, en el siglo II después de Cristo, hizo todo un tratado para explicar qué era lo que contenían los sueños como un mensaje de aquello que iba apareciendo en la realidad. Los sueños son un espejo del mundo real, pero también lo van distorsionando, lo van estrujando, lo van deformando hasta que allí comparece quizás su mayor clave, la llave que nos abre el mundo del subconsciente, el mundo del inconsciente. Eso también, ustedes lo saben mejor que yo, lo hizo Sigmund Freud desde finales del siglo XIX y encuentra en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, toda una vertiente de explicación de lo humano que es brillante y que en muchos casos llega a ser contundente a la hora de entender no solo por qué actuamos como actuamos, sino cuál es ese nudo gordiano de nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestros pensamientos recurrentes que no se esclarecen sino allí, durante la noche y cuando estamos recorriendo los caminos de la ficción humana por excelencia, que es la de los sueños. Eso fue lo que recogió en tiempos del nazismo Charlotte Beradt en ese libro magistral que se llama El Tercer Reich de los Sueños. Aparece una mujer a la cual dentro de sus sueños incluso le es vetado soñar. Una mujer que tiene un contacto de cierto erotismo con varios jerarcas del partido nazi, el propio Hitler, Goebbels. Aparece un hombre que es dueño de una fábrica y que es humillado delante de todos sus trabajadores porque no sabe hacer el saludo nazi, el saludo a Hitler. Todo eso que estaba ocurriendo en el mundo y en la realidad se iba metiendo por las grietas de los sueños, a veces con sus luces y a veces con sus sombras, para iluminar un estado de la conciencia colectiva, sobre todo de las víctimas, en el peor momento de la historia europea, que son esos años en los que campea la dictadura nazi desde 1933 hasta 1945. Y el último libro del que les quiero hablar es un verdadero clásico. Se llama LTI, que es una especie de abreviatura latina que quiere decir Lingua Tertii Imperii, la lengua del tercer imperio. Es también un diario, pero en realidad un diario que se vuelve un ensayo sociológico, literario y sobre todo filológico. Es una reflexión estremecedora, bellísima y profunda sobre la lengua del tercer imperio alemán, el lenguaje de la dictadura nazi. Lo escribió Viktor Klemperer, que era un judío convertido al cristianismo, casado con una mujer aria, y por eso los nazis no lo obligaron a irse del país, pero le prohibieron todas sus actividades. Klemperer era un gran académico, había sido discípulo de Karl Fossler y era uno de los grandes romanistas de la Academia Alemana, había enseñado en muchas universidades y en la víspera del triunfo nazi,
entre 1932 y 1933, se había lanzado al proyecto de escribir una historia intelectual de la Ilustración francesa en el siglo XVIII. Pero cuando llega el nazismo, Klemperer debe recluirse en su biblioteca y en su casa, va perdiendo todos los recursos que tenía a la mano, se queda sin sus libros, se queda sin sus amigos y empieza a salir a la calle y percibe que el gran drama del nazismo, esa colonización del alma del pueblo alemán, esa posesión paulatina y diabólica, no tiene que ver solo con lo político, sino también con los procedimientos más elementales de la gente a la hora de expresarse y a la hora de hablar. Para Klemperer, la lengua que se habla en la Alemania nazi es una adulteración de la lengua que él estudió como nadie, y en esa adulteración encuentra también los secretos de por qué los alemanes se dejaron enajenar y alienar por las baratijas morales e intelectuales del nazismo. Lo que él ve allí es que ya no se trata de ideas políticas, sino son dogmas religiosos, supersticiones y mantras a los que se aferra la gente porque quiere exorcizar todos sus demonios, sus resentimientos, sus fantasmas. En la Alemania de los años 20 y de los años 30, dice Klemperer, había tal cantidad de traumas que el cauce para extirparlos de la peor manera fue ponerse en manos de unos salvajes, unos bárbaros, unos charlatanes que le lavaron el cerebro al pueblo, y ese procedimiento se verifica sobre todo en la lengua, en la forma en que se empiezan a comprar los boletos en el cine, cómo hay palabras que cambian de manera inesperada de significado y de acepción, porque ahora todo está teñido por las obsesiones ideológicas del nazismo en lo que tiene que ver con la raza, con la identidad, con la patria, con el orden social, con la jerarquía intelectual de quienes ya no tienen lugar en un mundo que concibe una nueva idea del heroísmo y que por esa vía va a marginar y a suprimir a quienes más tenían que decir en aquellos tiempos tan duros y tormentosos. El libro de Viktor Klemperer, LTI, un diario de la Alemania nazi, la lengua del Tercer Imperio, es como una lámpara que nos va alumbrando los socavones de esa sociedad que lo fue perdiendo todo: la vergüenza, el decoro, la compasión, y que va a terminar oficiando, como lo dijo Hannah Arendt, solo que no quería hablar de ella hoy porque sus libros son un poco más conocidos, la banalidad del mal. El mal como el oficio cotidiano, no solo de los jerarcas y los burócratas del nazismo, sino también de todos aquellos que los auparon, que los aplaudieron y que permitieron que ese infierno llegara al poder, lo peor de todo además, casi siempre por la vía democrática. Esa fue la gran revolución de la derecha y del fascismo y del nazismo en la Europa de los años 30 y de los años 40. La democracia plebiscitaria que servía para consagrar las peores ideas y la visión más brutal del poder, que es la que
lleva a toda Europa al cataclismo de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso de Alemania y todos los territorios conquistados por esa ideología enloquecida y besánica, es la tragedia también de eso que se llama el Holocausto o la Shoah, porque hay quienes no quieren que se use la expresión del Holocausto para no glorificar lo que fue el acto del horror más grande y escandaloso, no solo del siglo XX, sino quizás de todos los tiempos. Equiparable a lo que hicieron otras dictaduras totalitarias en esa misma época, sin duda. Y eso implica también el legado de muerte y desolación de la Unión Soviética y del comunismo ruso y todas sus víctimas en el mundo entero. Muy pronto hablaremos también de esa forma del totalitarismo. Pero hoy quería compartirles la vida, la biografía y la obra de estos 4 autores y víctimas del nazismo que dejaron unos libros que son para mí el mejor testimonio, el más lúcido y estremecedor sobre las causas de ese infierno. No solo sobre sus procedimientos, sino sobre las raíces que llevaron a un pueblo entero a enfrentarse en el espejo con sus peores demonios. Y ese espejo fue luego un abismo que se tragó a todos aquellos que cohonestaron el horror del nacionalsocialismo y todas las expresiones del horror fascista y totalitario en el siglo XX. Lo increíble es que esa sigue siendo una tentación para muchos de la izquierda y de la derecha todavía hoy, en un mundo además en el que se está disolviendo, se está acabando el consenso de la realidad por cuenta de las redes sociales, en donde la gente decidió que la realidad es una opinión caprichosa y arbitraria y que uno puede pasarse por la faja los datos del mundo objetivo para que sus obsesiones y sus delirios, a golpe de repetirse y difundirse de manera viral, se vuelvan una verdad aceptada por muchos. Y esa es la expresión del nuevo totalitarismo que nos está tocando en desgracia. Ojalá que no, pero de nuevo la democracia está amenazada. No quiero ser apocalíptico, además porque no creo, ya lo he dicho muchas veces aquí, que la historia se repita. La especie humana, sin embargo, sí se repite y vuelve a pisar muchas veces las mismas trampas. Gracias por su compañía en esto que es podcast, es video podcast y es radio. Los espero en la próxima salida en Calamares en su tinta y les mando a todos un gran abrazo. Boombox.